Por otro lado, tenemos el mester de juglaría. ¿Listo? El mester de juglaría era ya de tono popular. Eran los juglares, los trovadores, los que iban de pueblo en pueblo cantando las historias, los poemas, las noticias, la información que provenía sobre todo pues de la parte de las guerras, de las cruzadas y de las cosas que sucedían en los otros territorios. ¿Listo? Eh, en el mester de juglaría, los poemas que ellos cantaban eran de tradición oral, es decir, pasaban de una persona a otra. Ese es el motivo por el que la métrica que ellos tenían no era la misma métrica y podía ser una métrica desigual y una rima desigual, diferente a la métrica utilizada en el mester de clerecía, que tenía unas reglas estrictas. En cambio, en el mester de juglaría no, porque obviamente cada juglar iba a cantar su historia o su poema en la forma en que a él mejor le pareciera. ¿Listo? Pues como les estaba diciendo, realmente su métrica era variable y la idea realmente de este mester era divertir a la gente, tanto al campesinado, a la gente de las villas, como a los nobles, ¿listo? Y asimismo también entregar información, porque ellos eran los que iban de pueblo en pueblo, iban recopilando toda la información que iban de las cosas que iban sucediendo. ¿Listo? Como en esa época no existía ni televisión, ni internet, ni nada de esto, la literatura y en este caso los juglares y trovadores eran los que iban diciendo las noticias, ¿ok? Entonces, dentro del mester de juglaría, nosotros tenemos varias representaciones, ¿listo? Tenemos villancicos y cancioneros. Los villancicos no son las canciones como nosotros las conocemos, que son las canciones populares para celebrar el nacimiento de Jesús, sino que eran canciones profanas que la gente cantaba popularmente. Digamos que los villancicos eran las canciones populares de la época. Y los cancioneros, que en realidad más que canciones eran poemas, ¿listo? Los cancioneros eran libros donde se recopilaban los poemas que la gente iba diciendo en tradición oral, ¿listo? Tenemos los romances. Los romances son poemas narrativos escritos en rima asonante. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que están en rima, no van a terminar exactamente con las mismas letras. Por ejemplo, aquí en el libro nosotros tenemos un romance histórico que dice: ¿qué se cuenta por España? Que está malito en la cama. Eso es una rima asonante. Terminan los dos en la misma vocal, pero no terminan exactamente de la misma manera. España, cama, ¿ok? Esa es una rima asonante. Una rima consonante es que todas las palabras, todos los versos van a terminar exactamente con las mismas letras. Por ejemplo, acá, en la página 15 de su libro virtual, ustedes lo van a encontrar. Nons de juglaría, K es de clerecía, por lo que cuaderna vía, que es gran maestría. ¿Ok? Todos terminan en rima consonante, o sea, en este caso terminan todos en ia. ¿Ok? Eso es una rima consonante. ¿Ok? Pero en los romanceros, nosotros solamente vamos a terminar con rimas asonantes, ¿ok? Que se parecen, pero no son exactamente las mismas letras. Los temas generalmente, como suele suceder en el medioevo, son temas moralizantes, ¿ok? Y tienen escenarios y hechos fantásticos, ¿ok? Los temas hay diferentes tipos de romances. Hay romances históricos, romances novelescos, romances líricos y romances fronterizos o moriscos, dependiendo de quién lo haya escrito. ¿Esto qué quiere decir? Los romances históricos tratan de temas, de episodios de la historia
tratan de episodios de la historia en un momento determinado o de bodas, de nacimientos, de guerras que hayan sido importantes en los territorios de los que se está hablando. Los temas fronterizos son temas cristianos, o los temas moriscos son temas árabes, dependiendo de quién lo haya escrito, porque generalmente escriben sobre la misma situación desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista moro o musulmán. ¿Listo? Los temas novelescos son leyendas y cantos épicos que pueden tratar de diferentes asuntos, y los temas líricos son los que se enfocan en elementos poéticos y del lenguaje sin tener en cuenta mucho el contenido épico o heroico de lo que se esté hablando. Entonces podemos tener, por ejemplo, un poema describiendo un castillo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces esos son los romances líricos. Por otro lado, tenemos los cantares de gesta, que eran, digamos que son los más representativos de la época. ¿Por qué? Pues por lo que les comentaba anteriormente. Lo más importante que estaba sucediendo en esa época eran las cruzadas, y por consiguiente sus héroes eran los cruzados o caballeros andantes. ¿Listo? Los cantares de gesta eran poemas épicos que se escribían en verso. Pues nosotros ya sabemos que hace parte del género narrativo, pero los poemas épicos o epopeyas siempre van a estar escritos en verso, a pesar de que el género narrativo normalmente se escribe en prosa. ¿Listo? Y trata sobre personajes heroicos reconocidos sobre los que los juglares cantaban. ¿Listo? Nuestro poema épico o nuestro cantar de gesta principal más reconocido en España de la época del medioevo es el Cantar del Mío Cid. ¿Listo? El Cantar del Mío Cid es un poema épico que está dividido en 3 partes. ¿Listo? La primera parte es la parte en la que destierran a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid. En la segunda parte es el Cantar de Bodas, que es en donde ya el Mío Cid regresa a su territorio y él se casa con las hijas del Mío Cid se casan con los infantes de Carrión. Y en el tercer canto es el Cantar de la Afrenta de Corpes, es decir, en esa parte los infantes de Carrión abandonan y golpean a las hijas del Mío Cid, y el Mío Cid va y se venga de ellos. Obviamente al final todo sale bien y las hijas terminan casadas con los infantes de Aragón y de Navarra, si no estoy mal. ¿Listo? Básicamente esos son los cantares. En otras partes de Europa hay otros cantares de gesta también muy famosos, como por ejemplo en Francia está el Cantar de Roldán, y en la parte de Alemania y la parte germana, en esa, Austria y toda esa parte, hablan del Cantar de los Nibelungos. ¿Listo? Esos son los cantares de gesta más reconocidos en el momento. ¿Ok? Y por último tenemos los poemas moralizantes. Los poemas moralizantes tratan los temas de forma divertida y hacen recomendaciones morales. ¿Okay? Hay un poema moralizante que se llama El libro del buen amor, en donde tratan todos esos temas moralizantes de forma divertida y haciendo las recomendaciones que en esa época eran muy importantes. En el medioevo la mayoría de la literatura siempre iba a ser moralizante, siempre iban a tratar de dar un mensaje de buen comportamiento para que la población presentara ese buen comportamiento y mostrar ese respeto que supuestamente tenían que tenerle a la nobleza, al rey y a los clérigos. ¿Ok? El segundo género que nosotros tenemos es el género narrativo. El género narrativo no fue tan desarrollado como la parte lírica. En el género narrativo básicamente lo que vamos a tener son, primero, traducciones de novelas escritas en otras partes, principalmente novelas musulmanas. Una de las representaciones más famosas de esas novelas son las Mil y una Noches.
Las Mil y una Noches son en realidad una traducción del árabe que le hicieron los árabes a un cuento indio que se llama Kalila y Dimna. ¿Listo? De ahí es que, o sea, primero los indios escribieron el Mahabharata. Del Mahabharata sacan los musulmanes el cuento de Kalila y Dimna, y después convierten ese cuento en Las Mil y una Noches, y los españoles traducen esa novela. ¿Ok? Entonces, esa es una de las representaciones narrativas. La otra representación narrativa que nosotros tenemos en España de esa época son historias y cuentos moralizantes. Uno de esos cuentos moralizantes más representativo es el cuento o la novela que se llama Libro de Ejemplos del Conde Lucanor y Petronio, que en realidad en este momento se recuerda más como el Conde de Lucanor. ¿Ok? Y en cuanto al teatro, nosotros tenemos básicamente dos tipos de representaciones, que son, uno, los autos sacramentales por parte de la iglesia, por parte de los clérigos, que son básicamente obras teatrales cortas en donde se representan vidas de santos y básicamente, generalmente, la pasión de Cristo, es decir, los días anteriores, la semana anterior a la muerte de Cristo y el nacimiento de Cristo. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tenemos para hablar sobre la literatura medieval.